Bienvenidos al devocional número 9 de nuestro estudio de Josué. Hoy leeremos el capítulo 7, versículos 1, 5, 6 y 7. Dice el versículo 1: Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Zera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Versículo 5. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Versículo 6. Ante esto, Josué rasgó sus vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Versículo 7. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que los destruyera? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Hoy solamente quiero comentar acerca de estos versículos y logro encontrar 3 principios que son aplicados a nuestra vida cristiana. Quiero recordar que la conquista de la tierra prometida, esta historia, estas narraciones del libro de Josué se asemejan mucho al caminar cristiano. Nosotros, los que creemos en Cristo Jesús, constantemente estamos luchando, estamos conquistando. Pero en algunas ocasiones fracasamos y sufrimos derrotas. Es en esos momentos en donde debemos meditar qué está sucediendo, qué nos ha sucedido a nosotros, qué hay en nuestro interior, por qué sucedieron las cosas. Y también podemos notar de que Josué era un hombre de Dios, pero muy humano, porque hasta le reclamó al Señor. Lo primero que quiero que notemos está en el versículo 1, y es que desobedecer a Dios. El primer principio es que desobedecer a Dios trae consecuencias negativas. El pecado siempre nos daña, pero por eso es que Dios estableció límites para nuestro propio bien. Los que somos padres de familia podemos comprender de que a nuestros niños nosotros les ponemos límites para cuidarlos. Por ejemplo, si viviéramos en una casa que la puerta principal da a una calle de mucho tráfico, donde hay muchos vehículos, nosotros velaríamos porque esa puerta esté cerrada si nuestro niño es pequeño. Y hasta colocaríamos rejas, alarmas, alertas para proteger a nuestro niño. No es que no querramos que nuestro niño corra, no es que no querramos que nuestro niño salga a la calle. Claro que sí, porque nosotros queremos lo mejor para ellos, pero también lo queremos proteger. Así es Dios con nosotros. Dios ha establecido límites en nuestras relaciones personales, en la familia, en las finanzas, en lo moral, en el área sexual. Dios ha establecido límites para beneficio nuestro. Cuando nosotros cruzamos esos límites, entonces nos arriesgamos a que eso sea desobediencia y que eso provoque consecuencias negativas. El principio número 2 que notamos es que las consecuencias nos afectan a nosotros y a quienes nos rodean. Hay una frase que dice: es que es mi vida y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. No es cierto. Cuando tú fallas, cuando tú desobedeces a Dios, las consecuencias no solamente te afectan a ti, las consecuencias de tu pecado alcanzan a quienes te rodean. Y en la mayoría de los casos, a quienes más amas son los más perjudicados. Lo podemos notar en el versículo 5, que el ejército, todo el ejército sufrió 36 bajas. Y como resultado todo el pueblo se acobardó, se llenó de miedo, se frustraron, se decepcionaron. Por el pecado de un hombre, todo el pueblo estaba retrocediendo. Así que ten cuidado. Por eso debemos abandonar el pecado. Y el principio número 3 es que debemos buscar a Dios en cualquier situación. Porque Josué, dice el versículo 7, le reclamó a Dios. Él se acercó a Dios frustrado, decepcionado, con muchas preguntas en su cabeza. A veces tú y yo
nos queremos presentar delante de Dios hasta que ya nos pasó el enojo, hasta que ya estamos limpios, según nosotros, hasta que ya estemos purificados. Y es cierto, el apóstol Pablo lo dice en la palabra, ¿verdad? Que procuremos presentarnos delante de Dios como siervos, como obreros, que no tenemos de qué avergonzarnos. Pero en la mayoría de los casos, nosotros llegamos delante de Dios con pecado. Y en algunas ocasiones hay personas que esperan, no, es que yo voy a llegar a Dios hasta que ya me pasó el enojo. No, llega delante de Dios y preséntate tal y como tú eres, con sinceridad. Es cierto, con respeto, pero debemos llegar delante de Dios tal y como somos. Puede que ese enojo nunca se te quite. Puede que ese resentimiento nunca vaya a pasar. Y por culpa de ese enojo y ese resentimiento, esa tristeza, no te vas a acercar a Dios y vas a perder más de lo que ya has perdido. Así que este es el momento para que tú te acerques delante de Dios. Josué rasgó sus vestiduras. Le dijo, Señor, ¿por qué me trajiste aquí? Nos trajiste aquí para derrotarnos. Puedes llegar delante de Dios con respeto, obviamente delante de Dios, pero puedes decirle, Señor, estoy enojado, estoy molesto. Y aunque no estés molesto con Él, estés molesto con otras personas, estás triste, estés como estés, llega delante de Dios. Él te va a recibir, Él te va a escuchar y te va a responder. Porque en los versículos que siguen, Dios le responde a Josué y le da la razón por la que el pueblo fue derrotado. Si tú quieres recibir una respuesta de parte de Dios, acércate con Él con sinceridad. Este es el momento para hacerlo. Si has estado en pecado, arrepiéntete, confiésalo delante de Dios. Cambia tus malos hábitos, cambia tu manera de ser y yo sé que Dios te responderá y te dará la victoria. ¿Estás triste? ¿Estás frustrado? Acércate a Dios y háblale con sinceridad. Oremos. Padre, venimos delante de ti con sinceridad, tal y como somos. Sabemos que te hemos fallado, le hemos fallado a otros. Perdónanos, Señor. Reconozco que he detenido la bendición por estar en el pecado. Mi familia, mis seres queridos han sido afectados. Perdóname, Señor. Ayúdame para seguir adelante en tu camino y poder ver tu victoria. Señor, la tristeza, el dolor me ha invadido también. Vuelve el gozo de mi salvación, Señor. Dame ese gozo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Te pido por mis hermanos, Señor, que están atravesando una situación difícil, ya sea de tristeza, consecuencia de luto, de dolor, de fracasos o consecuencias del pecado, de lo que sea. Señor, glorifícate y manifiéstate en la vida de mis hermanos, que ellos puedan obtener victoria en medio de cualquier situación. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, muchas bendiciones. Sigamos en victoria. Si este video te ha bendecido, compártelo. Síguenos en las distintas plataformas que tenemos: Facebook, YouTube, Instagram, para que puedas seguir siendo edificado a través del material que estamos subiendo de parte de Ministerios Dios de Pactos. Hasta la próxima.